hermosa cortina musical, con esta hermosa cortina musical, Cacho, siendo las 19:04 en toda la República Argentina, continuamos con Arreglar, el programa producido desde la CTA de los y las trabajadores de la República Argentina y sectores independientes de nuestra vida social y política. ¿Tenemos entrevistado, Cacho? Sí, ya está en línea Manuel Hey, que todos los jueves lo tenemos con nosotros, integrante de Manifiesto Argentino. Buenas tardes y buenas noches, Manuel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cacho, y a todos los que están ahí y a los oyentes. Muy bien, acá están con Gaby González, enfrente mío. Hola, Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, y el resto es una multitud de oyentes que nos están escuchando. Así que vamos bien, vamos bien. Manuel, a ver, ¿por dónde empezamos? Te quería, quizás lo conozcas, la noticia un poco del día económica, que la inflación fue el del 6%, ¿no? Es una barbaridad y que con estos índices ya los aumentos que se están pactando del 60% te quedas corto, ¿no? Porque con estos índices llegas al 70% de inflación. Bueno, esto merece un montón de análisis, pero bueno, una impresión tuya. Comencemos por ahí. Después. Sí, en realidad yo le iba a poner si querés, a este mismo dato, le agregaría el dato de los miles, de las decenas de miles de personas que se movilizaron con la marcha federal piquetera. Y juntando ambos datos, yo quería mover la frontera de la percepción. Por eso la cortina que normalmente elijo es ese tema de la frontera. La organización nuestra además se llama Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino, porque parte de la idea de que uno tiene que determinar y ser consciente de dónde pone la atención, dónde pone la mira de la percepción para saber dónde puede llegar a entender lo que pasa, no perderse, ¿no? ¿Viste ese dicho que se suele decir que el árbol no te tape el bosque, pero que por otro lado tampoco sea tan lejana la mirada que vos te quedes sin poder actuar? Y yo te había comentado en los mensajes que intercambiamos antes que quería poner el eje en la vulnerabilidad de nuestro sistema democrático, ¿no? Porque a la vez que aparece ese dato de la inflación que vos mencionabas y que va dando la sensación a muchísima gente de que está absolutamente descontrolada, que no hay manera de acotarla, ni de controlarla, mucho menos de bajarla. Y por otro lado, estos miles de personas que parecen para el resto de la sociedad como si fueran de otro país, ¿no? Son como 3 o 4 países que conviven sin tocarse. Y eso, a mí, poniendo la frontera en eso, me da la sensación que estamos en un momento donde el sistema ha dejado de funcionar. O sea, el sistema democrático, que siempre fue imperfecto, creo que nunca estuvo tan endeble y tan inútil como en este momento. Cuando sectores de la misma sociedad empiezan a desconocerse y parece que hablaran discursos diferentes, que tuvieran objetivos diferentes y sobre todo que tuvieran realidades tan diferentes, creo que es el momento de que la sociedad, los ciudadanos, empecemos a plantearnos cómo remediar esto o cómo modificar esto, porque pareciera que vamos en un tren sin frenos y no tiene buen destino. Ahora, yo siempre, con el tema, por ejemplo, del aumento de alimentos, tengo la idea de que hay una solución fácil que ya es propuesto por varias organizaciones. ¿Por qué no se puede crear una empresa nacional de alimentos? ¿Cuáles son los impedimentos para eso?
Fácil. La respuesta me sale fácil. Obviamente debe haber varios elementos más complejos, pero porque uno de los países de esos que yo te decía que conviven sin tocarse o sin tenerse en cuenta, es el país de la economía concentrada. Es el país de los ricos, dueños del país, que han logrado generar mecanismos para que cualquier otro tipo de medidas que vaya en sentido contrario a sus intereses se pueda bloquear y se pueda desactivar. Yo creo que tenemos un gobierno que no puede gobernar. Obviamente que hay gran parte de responsabilidad en ese mismo gobierno, que no se decide enfrentar, y nosotros quizás coincidiríamos en que es necesario cierta audacia, porque si no, como dice Cristina, que se vayan a la casa, que se busquen otro trabajo, ¿no es cierto? Pero a su vez, lo que intenta se desactiva. O sea, han logrado paralizar absolutamente al gobierno. Tienen una justicia absolutamente adicta, clasista, tienen unos medios concentrados de comunicación que son los que le dicen a la gente cómo es la realidad, o sea, le inventan una realidad o le distorsionan una realidad. Han logrado que ese relato cale muy fuertemente en un sector muy importante de la población. Entonces, creo que por eso no se pueden tomar ese tipo de medidas, con las cuales yo estoy absolutamente de acuerdo. Una empresa nacional de alimentos, manejar el comercio interior, manejar el comercio exterior, además del interior, recuperar los mecanismos que el Estado tiene que tener para regular la interacción entre todos esos países distintos que yo te decía. Obviamente que son medidas que son simples de imaginar, pero creo que en la realidad en la que estamos, y eso es lo que quería poner la mira hoy, no está funcionando. O sea, la democracia hoy nunca fue tan formal como ahora. El sistema que se gobierna a través de sus representantes no funciona más, porque los representantes ya no representan a nadie, salvo los que representan a los intereses concentrados. Sí, es un tema bastante, digo, central. Lo que te diría que matizamos la entrevista con una canción de un cipoleño que se llama Rolando Lobos, que hizo una canción que se llama Del Colorado para abajo. La escuchamos y después seguimos con esta interesante entrevista. Escuchamos a Rolando Lobos de acá de la zona con el tema Del Colorado para abajo. Estamos en la parte última de la entrevista con Manuel Hey, integrante del Manifiesto Argentino, y Gaby tiene una pregunta, pero para después. Yo te quería, Manuel, sé que tenés experiencia con cooperativas. Acá estamos viviendo, no sé si estás enterado, una situación difícil con la cooperativa Un Aserradero 1 de Mayo, que están trabajando muy bien. Hay como, no sé, con 50 familias. Sí, ¿no? sí, 50 trabajadores más sus familias. ¿Sí? Claro. Y bueno, ya hay una demanda para desalojo y se está resistiendo en la calle, se cortó en la calle, bueno, etcétera, etcétera. Y analizando esto, digo, ¿cómo puede ser que, porque ellos mismos están diciendo, no están pidiendo ni subsidio, nada, quieren que lo dejen trabajar? ¿Y cómo puede ser que tanto una jueza que intimó el desalojo, como el poder político, porque hay todo un entramado muy confuso, porque en un comienzo el gobierno, este mismo gobierno, le había otorgado la expropiación del lugar, ahora se lo quieren sacar, bueno, etcétera, etcétera. La cuestión es, consideramos, creo que vamos a coincidir, que la cooperativa es una transición interesante para frenar toda esta concentración, ¿no? ¿Cómo ves vos el panorama de las cooperativas? Sí, yo creo que más que una transición, es un embrión de un modelo de sociedad, ¿no? A ver, yo creo que la lucha de fondo, vuelvo a cambiarte, digamos, el eje del plano de donde yo miro.
tratando de salirme de lo circunstancial, de lo inmediato, del árbol que nos tapa el bosque, tratando de mirar el conjunto. Creo que la lucha de fondo que se está dando, no solo en Argentina, en el planeta todo, es la esencia del neoliberalismo, que es cada uno hace lo que quiere de acuerdo a sus posibilidades, con lo cual el zorro se come a las gallinas. O sea, la avaricia como motor de la sociedad, que es la que nos ha traído hasta acá, y ahora están sacándose incluso los últimos restos de controles estatales que podía haber, porque estamos en una época donde las corporaciones han desbordado absolutamente a los estados. Por eso te decía que estamos en una época donde la democracia, tal como se concebía, no está funcionando, porque han cooptado todos los poderes, han logrado neutralizar cualquier propuesta progresista que pueda haber desde la política o en un gobierno, lo estigmatizan, lo persiguen, o simplemente lo anulan, como está pasando en el caso nuestro, y instalan sus propios gobiernos para ya directamente no tener ni siquiera que negociar. Bueno, ese es un modelo de sociedad, y el otro modelo es el modelo de la comunidad. Y en ese sentido las cooperativas serían como un embrión de una propuesta económica y laboral y productiva desde el otro lado. Por eso que no lo permiten. Por eso que a veces incluso pasan cosas contradictorias. El mismo gobierno que por ahí está hablando de fomentar determinada cosa, desde otro lado lo está impidiendo, o en otro lugar se desentiende, y bueno, vamos a ver mucho de eso, porque tiene que ver con un sistema que se está desarmando, que está perdiendo toda efectividad. Por eso del manifiesto argentino venimos reclamando una nueva constitución. Yo creo que si la sociedad no se planta en determinado momento a rediscutir las reglas de juego, estamos absolutamente desamparados, frente al poder de las corporaciones, frente al poder de los hipermillonarios que son dueños absolutos de la situación y tienen todos los mecanismos para que nadie se les oponga. Cualquier ejemplo en sentido contrario, nosotros integramos la red patagónica de alimentos cooperativos desde nuestra organización con otras organizaciones. Hay lugares donde funciona perfectamente bien, y uno de los lugares que es de donde nació y donde más aceitado estaba el funcionamiento era en Bariloche. Y sin embargo, hace poco el gobierno municipal de Bariloche le cierra la feria donde ellos tenían la posibilidad de vender sus productos y donde habían logrado incluso traer a través del tren verdura desde la zona del Idevi en Viedma. Verdura barata, verdura agroecológica. Bueno, por una decisión municipal le cerraron el mercado. Vos decís, ¿qué lógica tiene? ¿Qué sentido tiene cuando el gobierno municipal debería estar interesado que se genere más trabajo, que haya productos más baratos, que la gente que está organizada, permitirles trabajar? No solo ya fomentar eso, sino que simplemente permitírselo. Y sin embargo, se lo cerraron. Bueno, esto que vos me contás de la cooperativa Roca es lo mismo. Vos me decís de la Empresa Nacional de Alimentos. Fíjate qué importancia tendría para el Estado que hubiéramos recuperado Vicentín, donde tendríamos una cerealera, productora de aceite, exportadora, que pudiera regular el manejo del comercio exterior, que diera una muestra del nivel de precios, que el Estado pudiera participar. Bueno, se había logrado expropiar y 3 días después se volvió atrás por la presión del sistema económico concentrado, de los medios, de la justicia. O sea, eso es lo que estamos viviendo, y a eso me refería con una democracia que se está demostrando como fallida en este momento, y que tenemos que tomar conciencia que las dos alternativas son o la desaparición definitiva de los derechos democráticos, o
pateemos el tablero y empecemos a recomponer las relaciones sociales desde cero. De otra forma. Gabriel González te quiere hacer una pregunta. Sí, Cacho, Manuel, bueno, prácticamente lo que le iba a preguntar lo acaba de comentar Manuel. Mi pregunta tenía que ver con si es posible establecer en cada una de nuestras ciudades, acá del Alto Valle, mercados concentradores. Manuel, se conoce una experiencia en Hurlingham. Allí apuesta fuertemente, bueno, lo que acabas de decir de lo que ocurrió en Bariloche, ¿no? El gobierno municipal de Hurlingham apuesta fuertemente a que los productos lleguen inclusive hasta más económicos que en el mercado central en la capital, porque subsidian la logística. Me doy cuenta del fuerte lobby que pueden hacer los hiper, los grandes supermercados, de los grandes empresarios, pero además se necesita de una decisión política. ¿Vos crees que esto es posible aquí en nuestras ciudades, en el Alto Valle? Mirá, yo creo que es posible y de hecho trabajamos en ese sentido. Uh-huh. Desde la red venimos trabajando en ese sentido. En Bariloche hicimos una fuerte resistencia desde la red. Por ahora transitoriamente lograron avanzar, pero esto es como siempre, claro. Es lucha, avanzar, retroceder. Exacto. Y seguir luchando. El director del Mercado Central, que pertenece al mismo gobierno que por ahí va cerrando cooperativas, claro. Dijo que donde un intendente les pide un mercado concentrador, desde el Mercado Central se lo facilitan. Claro. O sea, uh-huh. Hablando justamente de la experiencia esta de Hurlingham. Yo creo que es una lucha que tenemos que dar en cada lugar y en distintos planos. O sea, la tenemos que dar en lo inmediato, en lo concreto, en lo local, pero tratando de entender lo general, que es donde yo trato de poner la mirada en este momento. Tenemos que empezar a entender y hacer entender a nuestros conciudadanos que tenemos que empezar a pensar en rediscutir las reglas de juego. Porque las reglas de juego tal como están hoy, cada pequeño triunfo que tengamos, sufrimos 10 o 15 derrotas. Claro. Porque la correlación de fuerzas se ha volcado hacia el poder económico. Vos fíjate lo que hizo el gobierno con el tema de Internet, que sacó una medida correcta, claro. Cuando la declaró servicio público, esencial, por lo tanto regulado por el Estado. Apareció un juez de no sé dónde, claro. Simplemente aceptó una cautelar y se paró todo. Claro. Pasó con la ley de medios, está pasando con la ley de etiquetado frontal, claro. Está pasando con la ley de góndolas, que era un paso importante porque decretaba que una parte de las góndolas de las grandes superficies tenía que dedicarse a las economías locales y a la economía claro. Cooperativa. Uh-huh. Y sin embargo no se está aplicando. O sea, hay como una especie de partido donde el juez juega para ello, donde claro. El arco nuestro mide 20 metros y el arco de ellos es un aro de básquet. De centímetros, o sea, sí. Está claro que no funciona. Claro. O sea, se han apropiado del reglamento. Claro. Tenemos que rediscutir el reglamento. Y eso es la Constitución. Bueno, ya hemos llegado al fin del bloque, Manuel Hale. Agradecido nuevamente y esperemos que en la semana que viene podamos dar mejores noticias. Alguna buena noticia. Después de este 6%. Y no pinche tanto los globos. Bueno, listo. Gracias, Manuel, que tengan muy buenas tardes. Les agradezco a ustedes. Chao. Adiós, chao.